Qué importante es la alabanza del Señor y lo que Dios quería hacer hoy con algunos, con los que quieren, con los que desean, con los que buscan. Me acuerdo de una de las cosas que más me impresionó con la campaña de Benny Hinn, por allá por el año 2000, es que no oró por los enfermos, sino que todo el Estadio Nacional estuvo adorando al Señor. Adoramos mucho rato al Señor y se pegó mucho con una canción. Una vez que terminamos, dijo: pasen los que han sido sanados, y todos los que fueron habían sido sanados mientras adorábamos y cantábamos al Señor. La mayoría está esperando que oremos después de la predicación, ¿cierto? Porque nos sujetamos a una fórmula, pero Dios no lo hace así. ¿Cuándo fue transformado Saúl en otro hombre? ¿Cuándo fue transformado Saúl en otro hombre? Dice que descendió una compañía de profetas, profetizando, cantando, gritando, panderos, arpas. Iba pasando por ahí Saúl, esa multitud, esa compañía de profetas lo envolvió y dice que fue mudado en otro hombre. ¿Cuántos no lo sabían? ¿Cuántos sí lo sabían? ¿Sí? ¿En qué momento fue mudado en otro hombre? Cuando la compañía de profetas cantando, profetizando, alabando al Señor, pasa por ahí Saúl y fue transformado en otro hombre. Bendito sea el Señor. Bien, damos gracias al Señor. Una semana muy buena para el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Estados Unidos golpeó la mesa, se acabó la fiesta, se separó de Europa. Europa quedó sola con la agenda progresista. Se unió Rusia, se unió China. Y esto es porque la iglesia oró. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oramos, 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 oramos. Y él dijo: solamente dos sexos, hombre o mujer. Se acabó lo demás. Alabamos al Señor. No estamos haciendo política. No es política, es decir, cómo el Señor escuchó. Pensábamos que todos los países, lo mismo la primera ministra de Italia, ¿cuántas veces lo he dicho? Creo en la familia, papá, mamá, hijo, no creo en otra cosa, y habló y habló. Se desprende Italia, se desprende Holanda, se desprende Bélgica y queda solamente Europa. ¿Qué es Europa? La tolerancia, no la flexibilidad, la ideología de género y tantas otras cosas que Europa aceptó y que hoy está tan arrepentida. Fueron los primeros en producir lo que se denominaba el inhibidor de pubertad. Así que, hermanos, sigamos orando al Señor, como el Señor va tomando el control, que parecía que lo habíamos perdido. El Señor tomó el control. Viene limpieza. Y yo lamento, ¿sabe por qué? ¿Por qué institución va a empezar el gobierno de Estados Unidos a buscar indocumentados? En las iglesias. ¿Sabe cuánto indocumentado hay en las iglesias evangélicas en Estados Unidos trabajando, dando plata? Van a ser expulsados. Va a ser vergüenza, ¿no? Pero el Señor hace así, va limpiando y ordenando todas las cosas en el Señor. Bien, voy a tratar de terminar lo que prediqué hace varias semanas atrás. Gracias. Romanos 8, 28, 29, el propósito de Dios. Estaba en Isla de Pascua tomando vacaciones y me llamó el pastor Sergio, tomé el primer vuelo. Aquí estoy, pastor Sergio. Bendito sea el Señor. ¿Está contento, hermano? ¿Está alegre? ¿Está en la casa? ¡Qué bueno! Un día como hoy con calor, pero está en la casa del Señor. También estamos muy contentos porque no queríamos terminar el mes sin saber qué íbamos a hacer en Paine con los niños. Y Dios respondió el día de hoy en la mañana con pastores que están trabajando ese programa tan querido, anhelado, deseado, soñado y que no podíamos alcanzar, que es Castillo del Rey. Y Castillo del Rey, hermano, es una temática de trabajo al exterior que enseña misiones, enseña manualidades, pero principalmente enseña a orar y a hacer cultos de niños para niños. ¿Cuántos dicen amén? Enseña deportes. Así que viene, yo le decía a Paulina, sacarle punta al lápiz y planificar como los profesores. 38 semanas de trabajo nos esperan en Paine, un trabajo exquisito, lindo, bonito, hermoso, con mucha actividad, así que yo creo que partiendo por mí vamos a bajar de peso con tanto deporte. Y como dio una de todas las cosas, porque el hermano Sebastián, no sé si ha llegado Sebastián le decía al pastor Sergio cuando llegó que él había armado una escuela de fútbol, que le gustaría pensar en eso, y mire cómo el Señor ordenó todo.
y ahora ya está en nuestras manos. Así que estamos más que contentos como el Señor va abriendo puertas y puertas y puertas, ¿cierto? El último trabajo que hicimos en Pudahuel se debió a que la esposa de un narcotraficante nos invitó a trabajar en la Roberto Mata. Allá, la Roberto Mata, entran solamente los valientes en Pudahuel. Yo no era tan valiente para entrar. Y ella me llevó de la mano porque el narcotraficante accedió a que hiciera un trabajo con los niños. Bueno, está pasando lo mismo en el barrio Baquedano, en Paine. ¿Cierto, Pastor Daniel? La señora que estaba al lado nuestro, que le prestamos el toldo, que ahí no quería soltar el toldo, que suelta el toldo, que nos queremos para la casa. ¿La hora qué? Mamá de unos niños que, pareja típico que pelean, alcohólica, nosotros atando, orando, como pudiéramos. Ella se acercó a María José y le dijo, quiero que vayan. Ya hablé con mi hijo para que le dé autorización. Así es la cosa, para que puedan entrar. Y esto se va extendiendo, ¿cierto? Porque Dios está interesado en los niños. Dios quiere salvar niños. Dios quiere llegar antes que la droga, antes que nada. Dios quiere sembrar en esa semilla. ¿Cuánto durará? No lo sé, pero la semilla va a estar sembrada. Y con este ejemplo que vamos a hacer, vamos a ver niños que sepan orar, que sepan herramientas de trabajo para la vida. Han encontrado Romanos 8, 28 y 29, dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, lean conmigo, conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa tarde de estar en tu presencia. Gracias por las alabanzas, Señor. Tu Espíritu Santo se movió, tocó, bendijo, fortaleció a quien así lo quiso, Señor, a quien abrió su corazón. Gracias por cada hermano que ha venido. Fortalece su vida, fortalece su corazón, sana todo tipo de enfermedad, sana todo tipo de dolencia. Bendice cada familia, cada hogar representado, Señor. Tu presencia en medio nuestro, Padre, para tu gloria. Bendícelos con tu palabra, danos claridad, entendimiento, Señor, de todo lo que tú quieras grabar en nuestras mentes y corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya lo habíamos dicho. El modelo fue Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que pueda sojuzgar, gobernar. ¿Qué significa eso? Multiplicar y reproducirse en la tierra. Y la pregunta es, ¿podría el Señor haber hecho 5.000 Adanes y 5.000 Evas? ¿Sí? Hay gente que ni contesta ni para allá ni para acá. ¿Se han notado? ¿No podría ser 5.000 Evas y 5.000 Adanes? ¿Sí? ¿Podría haber hecho 5.000 Evas? ¿Y por qué solamente hizo una pareja? Grábese esto. El hombre es objeto y sujeto del amor de Dios. El hombre cuenta con Dios cuenta con el hombre para cumplir sus propósitos. ¿Está entendiendo? Él pudo haber hecho muchos Adanes, pero hizo un Adán y una Eva, y con ellos trabajar, y con ellos multiplicarse, y con ellos reproducirse. ¿Qué sucedió? La serpiente antigua, Satanás, engaña a la mujer llama al varón, ambos caen en pecado, y se rompe la imagen de Dios. Y lo que Dios había propuesto en su mente, tener relación con el hombre, porque a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú. Él quería tener relación de padre con familia. ¿Qué es la pregunta inicial? ¿Por qué nos creó Dios y ya tenía ángeles, arcángeles, serafines, tantos seres creados? ¿Por qué creó al hombre? Es porque Él quería tener una familia. ¿Una qué? Una familia. Por eso nos llamamos hermanos, y a Cristo es el primogénito y Dios es el Padre. Esta es la familia. Esta es la familia. Esto es lo que Dios. Cuando vayamos al cielo, esa es la familia. Es el Padre y Cristo presentando a su esposa, que es la iglesia. Dice claramente la Escritura que la iglesia es la esposa de Cristo, y no en forma figurativa, en forma real y categórica. Y así lo dice Efesios capítulo 5. Cuando habla del matrimonio dice, pero yo digo esto, el apóstol Pablo, de Cristo y la iglesia.
Y pensábamos que estaba hablando el hombre y la mujer, ¿cierto? Sujeta a la mujer al hombre, el hombre, ¿cierto? Y todo lo demás. Y advierten el silogismo, porque Pablo escribe por silogismo griego, y al final del silogismo dice, pero yo digo esto de Cristo y la iglesia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Tiene que restaurar esta imagen. ¿Qué hace? Salva, llama. Fíjese que la palabra eclesía, que es para el vocablo que usamos para iglesia, ¿sabe lo que significa? ¿No? Los llamados de afuera. Al primero que le aparece del vocablo iglesia es a Jesucristo. Mateo capítulo 16, cuando dice que edificaré mi iglesia. No aparecía la palabra congregación, aparecía la palabra asamblea, gracias a Dios, asamblea de Dios, la asamblea, pero no aparecía la palabra iglesia. Y Cristo, cuando Pedro es revelado, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y ahí él de tanta revelación dice, edificaré. Y la primera vez que escuchan los apóstoles, en ese tiempo discípulos, la palabra eclesía significa los llamados de afuera. Entonces cuando dice los llamados de afuera significa a los que antes conoció, predestinó, a esto los llamó. ¿Y esto los llamó para qué? Un solo propósito, conformarnos a la imagen de su Hijo. Eso es todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahí están las tribulaciones, los problemas, todo es formarnos, llamarnos y ponernos a la imagen de Jesucristo. No otra cosa. Y lo dijimos, no hay multipropósitos. No es que Dios tenga un propósito con uno, un propósito con otro. Y la gente dice, ¿se acuerdan que lo dijimos? Dios cumpla su propósito en ti. Y la gente dice, ¿cuál será el propósito en mí? Llevarte por las naciones. Ay, qué lindo, me gustan las naciones. Me gusta viajar, ¿cuál será? No, una casa, un hijo. Ay, qué lindo. No está hablando de eso. Esas son cosas de la tierra. El eterno propósito de Dios, ¿cuál es? Conformarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo. Por eso dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿A qué? A los que aman a Dios. ¿Pero por qué? A los que conforme a no dice sus propósitos, dice conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, esa es la imagen. Por eso trabajamos, por eso oramos, por eso nos santificamos. Nuestra medida, nuestra forma a lo que debemos llegar es a la altura de Cristo. Oscar Wilde, que lo nombré la otra vez, me gusta mucho una frase que dijo al azar. Yo sé que a nadie lo leyó, pero a mí me impresionó. Una señora le dijo que bueno era verlo después de un año que no lo había visto, porque había estado, Oscar Wilde es un escritor, y había estado preso. Y dijo, pero usted no es el mismo ni está igual. Y dijo Oscar Wilde, me muero si después de un año sigo siendo el mismo hombre y la misma mujer. No sé si entiende lo que quiero decir. El pastor Sergio lo ha dicho muchas veces acá. Personas que no logran superar debilidades y problemas por años. No se conforman a la imagen del Hijo. Y si la imagen del Hijo significa abstinencia, abstinencia sea. Si la imagen del Hijo significa dejarse estas cosas, las dejo. Pero yo debo luchar y trabajar para conformarme a ese propósito. Entonces, no, mi carácter es así, no voy a cambiar nunca. Lo heredé de mi papá, mi abuelita era así, mi mamá también era así, y yo también soy así. Y como que se enorgullecen. Mi papá nunca hizo la cama, nunca lavó plato, nunca barrió, yo hago lo mismo. Como que hay gente que se goza y dice, pastor, tiene que orar por mí, por mi carácter, orar por mí, por mi carácter, orar por mí, por mi carácter, todos los años lo mismo. Uno dice, esa persona no entendió este versículo bíblico que es tan fuerte. Hemos sido llamados para conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando habla sobre esto, vemos entonces dos elementos que lo habíamos mencionado en el versículo 29. Dice, porque los que antes llamó, también conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dos elementos para poder medir la iglesia, cualquiera de la que usted asista. Cuando dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ahí está el elemento cuantitativo. Al Señor le gustan las cantidades, le gusta hasta que todos sean salvos. Esa es la voluntad del Señor, no es malo pensar así. No, hay gente que dice, somos pocos, pero bueno, los conocemos bien. O gente que dice, a mí me gustan las iglesias grandes. Ah, no, ¿por qué? No, porque la gente ahí como que no se ama mucho. ¿Ya? ¿Y cómo sabe usted? No, porque uno no lo menciona, hermano, son 5.000 personas, o sea, difícilmente el pastor le esté llamando a usted, son 5.000 personas, difícil. No, me gusta la iglesia chica, ahí nos conocemos todos.
como que le dice, chicas son mejores que la... Acá somos pocos, pero bueno, allá son muchos, pero malos. ¿He escuchado esa frasecita? Al Señor que le gusta, para que Él sea el primogénito entre muchos. Piensa en multitudes, piensa en cantidades. Nos superó el Señor en países, sí. Con Paulina habíamos pensado en 50 y el Señor dijo 60 y después más y sigue abriendo. Al Señor le gusta, ojalá todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y el elemento de calidad para que sean conformados a la imagen del Hijo. Y eso conformado a la imagen del Hijo es que ahí está la calidad. Ahí está la calidad. Y lo expresé, el hombre que más me impactó a mí con la imagen de Cristo en su rostro, en su cara, fue el pastor presidente de la iglesia perseguida en China que conocí en Filipinas. No es que viajé mucho, pero tuve que viajar por tema de la Asamblea de Dios. No sabíamos cómo entrar a China, habíamos cometido algunos errores. Eso le cierra las puertas a otros misioneros. Y los latinos, como somos tan lanzados, improvisados en nuestra vida, lo hicimos mal. Entonces nos llaman a Filipinas para corregirnos y hacer bien el trabajo en Asia. Entonces ahí fuimos todos con la cabeza agacha y entra el pastor presidente de la iglesia perseguida en China. Y cuando él se presenta, yo vi a Cristo en su rostro. Yo quedé pero tan impresionado porque yo dificulto que tenga esa imagen tan potente, tan fuerte. Por esa imagen de Cristo, en ese pastor, se hizo en el dolor, en la soledad, en el martirio y en la cárcel, en el sufrimiento. Ese hombre por lo menos había muerto una vez y había resucitado, porque eso pasa en la iglesia perseguida. Los milagros atrás de la iglesia perseguida son enormes. Le cuento uno. El chico es argentino, es muy joven y está trabajando en Turquía. Y fue una amiga a verlo, la Silvia Ferrando, que también es argentina. Y me dice, no voy a decir el nombre por seguridad de él. Estuve en Turquía, vos me dijo, ¿ya? Y ahí está, me dijo, tiene como 70 turcos musulmanes convertidos al Señor. Lograr 70 musulmanes convertidos al Señor a ese tipo hay que escucharlo. Y le digo, ¿y dónde se reúnen? Mira, nunca sé. Escúcheme esto. El Espíritu Santo guía a cada persona dónde se van a reunir y todos llegan a la dirección correcta para reunirse. Esto es tremendo. Por seguridad, porque lo están persiguiendo, lo están vigilando. Turquía persigue al mundo cristiano. Que la iglesia perseguida. Cuando este pastor habló y hablaba y decía, él tiene una imagen de Cristo. Uno puede pensar y puede hablar con los más cercanos. ¿Cuántos ves de Cristo en mí? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cuántos ves de Cristo en mí? ¿Cuántos ves de Cristo en mí? ¿Cuánto del Espíritu de Cristo, la persona de Cristo, el carácter de Cristo? ¿Cuántos ves de Cristo en mí? Entonces, el Señor nos lleva, y aquí vamos a hablar justamente del ejemplo que dimos. El ejemplo que dimos fue justamente la persona de Jesús. Filipenses 2, versículos 5, 6 y 7, por favor, si van conmigo. ¿Estamos trabajando con Biblia? ¿No? ¿Sí? ¿No? 2, 5 al 7. Es muy importante que entienda este versículo. A mí me fue revelado porque siempre yo alegaba con mis padres son pastores, y alegaba mucho con ellos. Mi mamá decía, ¿cómo Cristo? Le digo, sí, pero Cristo es el Hijo de Dios, mamá. O sea, yo soy hijo de Víctor Campo, hijo de Dios, distinto. Quiero que sepa que Filipenses revela la total humanidad de Cristo y cómo Él se despoja de la divinidad para enfrentar la vida. ¿Cierto? Porque dice la palabra claramente en Hebreos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Aún aquello que usted se esté imaginando, Él también pasó por ese tipo de tentación, pero no pecó. Entonces, Él fue puesto en naturaleza humana, de la cual no se podía salir. Fíjese conmigo, lea 2, 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir, ¿cuál? ¿Pero cuál? ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no enfrentó el pecado, no enfrentó Satanás, no enfrentó la enfermedad, no
no enfrentó la soledad, no enfrentó el hambre en su posición de Dios divino, sino que lo hizo con humildad como cualquier hombre o mujer lleno del Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y la respuesta está en el versículo 7. Sino que ¿qué dice? Que se despojó de sí mismo. Y el griego usa una palabra que no existe en castellano, que es kenosis, que se vació su divinidad para enfrentar como hombre todo. Entonces cuando va a la cruz, va con todo el golpe de la enfermedad, no una enfermedad. Yo tengo una situación intestinal que tengo que cuidar mucho, y esos dolores no se los doy a nadie, excepto a una persona de esta tierra. No, a nadie. No, pastor Sergio, no, a nadie. Así oro por mis compañeras en Adonai, se ríen. Como son tan jóvenes, pongo la mano en ella y le digo, Señor, este dolor que estoy sintiendo, Señor, pásaselo a ella. Es más joven que yo. Y cree que va a pasar y se enoja. No, le digo, ¿cómo Dios va a hacer caso de estas oraciones tan tontas? Y dice uno, imagínese, Él cargó todas nuestras enfermedades. ¿Lo está escuchando? Cargó todos nuestros dolores. Imagínense, en un solo hombre, y cargó con todo nuestro pecado. Es incomprensible, pero Dios lo hizo así, Cristo lo hizo así. ¿Y cuál es Él se despojó, y despojándose, y no estimó al ser igual a Dios como cosa que ofenderse. Ay, tengo hambre, paso para este lado, divinidad, ángeles, sírvame. Ay, me siento solo, ángeles, venga. No. Por eso Jesús nos entiende. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús nos entiende y nos exige. Porque si Él pudo, también nosotros podemos. ¿Por qué podemos? Porque Él también fue lleno del Espíritu Santo como nosotros. Y es más, dijo, y mayores cosas que yo harán. ¿Cuántos dicen amén? Sino que y dice el versículo 8. El 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres en todo. Entonces, ¿cómo lo hizo el Señor? Yo cada vez que presentan niños en la iglesia y la pastor le decía, tú tienes el mismo problema de José y María. Me dicen, ¿qué es José y María? Los papás de Jesús. ¿Ya? ¿Y qué problemas tenían José y María? Que Dios les depositó un hijo, le dijo, críamelo. ¿Se entiende la figura? Los que están criando hijos, ¿entienden la figura? Críamelo a la imagen mía. Qué responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuál fue la prueba de oro? A los 12 años. ¿Cierto? Van a la fiesta de la Pascua y Jesús se le pierde a María. ¿Cuántos días se le perdió? 3 días. ¿Cómo tenían los pastores con 3 días perdido el Jeremías? ¿Sabe cuál era mi sueño recurrente? Que el Lucas se me perdía. Pero me despertaba llorando, una cuestión que tuvieron que orar por mí. Y me despertaba en la noche, iba al cuarto de los chicos, me tenían cuartos separados, y les ponía el dedo en la nariz y estaban respirando. Todo bien. Se me perdió en el supermercado, en el aeropuerto en Ezeiza, por minutos, pero el escándalo que hice, hermano, quedé grabado en las cámaras. Los policías decían, mi esposa me decía, te están hablando de ti. Sí, yo sé, estoy súper apuntado. Tranquilo. 3 días. Se han ido con la multitud, buscándolo. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Conversando con quién? Con los doctores de la ley, de igual a igual, y se admiraban de su inteligencia y sabiduría. ¿Y a quién se lo debemos? ¿A quién? A María y a José. Vemos la mano, el Señor que hizo fue llamar al pizarrón a Jesús a los 12 años, y el Señor dijo, me gusta, lo están haciendo bien, lo están haciendo muy bien, porque la prueba de fuego era, ¿a qué edad? A los 12 años. ¿Sabe que a los 12 años un musulmán repite el Corán de memoria? ¿Cómo luché para que Lucas repitiera los libros de la Biblia de memoria? Primero tenía ataque escénico, le da vergüenza, qué sé yo.
Lucas, para tus amiguitos también lo pueden hacer. Cuesta, pero los musulmanes, los judíos también, la Torá completa. A los 12 años. ¿Por qué? Porque marcó Jesús. Marcó eso, ¿cierto? A los 12 años se puede. Y es cuando más se regeneran las neuronas. ¿Y a qué edad empiezan a decrecer las neuronas? Desde los 20 años. ¿Y dónde ponemos la carga nosotros? En la universidad, cuando ya no quedan tantas. Es en la adolescencia donde está la mayor cantidad de neuronas. Entonces el Señor no se equivocaba. Primeramente, la formación de los padres. A los 12 años el Señor Jesucristo dio mucho valor y autoridad a la enseñanza. ¿En qué estaba enseñado? En las Escrituras. En las Escrituras. El 51-52 del mismo capítulo de Lucas que habla sobre este extravío, dice, y Jesús crecía, escúcheme bien, en estatura, en conocimiento, y escuche esta palabra, que no había aparecido antes, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. No dice gracias, como ese gracias de nada, es sin la S. La palabra gracia, la palabra carisma, que aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo, aparece en el Nuevo Testamento, aparece con la iglesia. Es eso que usted va creciendo, que en el ministerio, en los dones, ¿cierto? Los ministerios, en la gracia. Mira, hermano, cómo ha crecido en la gracia del Señor. Si quien lo viera hace un año atrás, no se atrevía ni a predicar ni a enseñar. Mira cómo lo está usando. Está creciendo en la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La escuela bíblica que nos dejó personas que no sabíamos que tenían una gracia del Señor en las manualidades, en los títeres, en la evangelización. Yo los miraba y decía, qué tremendo. Si no los hubiéramos llamado, no teníamos idea. Pero generalmente, ¿qué decimos nosotros? Que al Señor no le gusta. Yo quiero aquí nomás, pastor. Yo no quiero figurar. Déjame. Yo quiero ir más tranquilo. Una modestia que al Señor no le gusta. Porque Dios quiere que usted crezca en la gracia. Si usted sigue orando igual que el año pasado, créanme que el Señor tiene problemas con usted. No ha crecido en la oración. La misma palabra siempre. Ora lo mismo siempre. ¿Qué pasa? No crece en la gracia. Los que no hablan lenguas tampoco se esfuerzan mucho. No, esto es mío, esto es carnal. Y el pastor va, dele, habla. Y dice, no, esto es mío, no lo digo, no. Y siempre el temor. Ore por los enfermos. No, ora tú, no, ora yo. No, es que tú estás más cerca de Dios, la esposa, ahora tú, yo, no, ahora tú. No ejercen, no crecen, son fieles hermanos, son buenos hermanos, pero no crecen en la gracia. Y Dios quiere que crezcamos en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? El desarrollo del Señor. Eso es el Señor. ¿Cómo más creció el Señor? Y aquí está lo difícil que hay que predicarlo. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 10. Y aquí ya viene la segunda parte que no alcancé esa vez. Me dijeron, pastor, ¿quieres ser héroe esta noche? Sí, sea breve. Así que quiero ser héroe, voy a ser breve. Hebreos 5, versículo, me gusta mucho. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, habla no que era carnal, sino, ¿se acuerda el despojo? La kenosis. Siendo tan humano, ¿cierto? Y Cristo en los días de su carne, en plena humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuántas veces oró el Señor, pasa de mí esta copa? 3 veces. ¿Y fue escuchado? ¿Fue escuchado el Señor? Sí, fue escuchado. ¿Cómo fue escuchado? Sí, bebe esta copa. ¿Se entiende o no? No, es que no fue escuchado porque el Señor... No, sí fue escuchado. O sea, cuando decía, Señor, si es posible, pásame esta copa, ¿qué decía el Padre? Bébela. Por tercera vez, llorando con clamor, la sangre corriendo, ¿cierto? No, sí, bébela. Y la tercera vez, Señor, bébela. ¿Cuál es el temor del Señor? Temor, pues miedo, hermanos, miedo. Si no fue un mártir. ¿Me entiende? Ya, muero por la causa y me pongo explosivo y me tiro contra el avión. No fue así el Señor. Él también tuvo temor a la muerte y a la forma de la muerte, pero principalmente porque le iba a ser traspasado el pecado de toda la humanidad a Él. Entonces, aquí está el punto de inflexión. ¿Me está escuchando? Aquí está el punto de inflexión.
¿Cómo llega el Señor a una obediencia tal que orar al Padre y pedir que esta copa pase de Él? ¿Cómo es posible que llegue? Es porque había sido perfeccionado. Fíjese lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, lo leemos todos juntos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿La obediencia se aprende por padecimiento? ¿Sí? Usted le puede decir mucho a su hijo, no te acerques a la estufa, te va a quemar, hasta que la toca. Y cuando la toca, y se ve la mano, y se ve la herida, no la toca más. Aprendió por padecimientos. Se lo he escuchado en muchas predicaciones a usted. ¿Qué me está enseñando el Señor con este tiempo de cesantía? ¿Qué me está enseñando el Señor con este tiempo de escasez en mi casa? ¿Qué me está enseñando el Señor con esta enfermedad? No lo sacamos enseguida el dolor. A veces los pastores nos encontramos con ese problema. La gente viene enseguida y ore por mí, quiero que lo saque. Y a veces los pastores entendemos y sabemos que no, que es un tiempo de Dios que se ha tomado con Él para que en el padecimiento aprenda a obedecer, quizás en qué áreas privadas. ¿Se está entendiendo? Entonces esto es lo que a nosotros nos va purificando, nos va santificando. ¿Por qué? Porque entendemos y comprendemos que en esas situaciones así, en que estamos a solas con Dios, ya entendí. Lo voy a dejar, Señor. Ya entendí, Señor, lo voy a dejar. Y la persona es sanada. Yo me acuerdo que me pasó una experiencia muy fuerte. La presidenta de jóvenes de nuestra iglesia en Buenos Aires estaba enferma. Y había ido un evangelista muy bueno. Y estábamos de campaña viendo la gloria de Dios. Entonces, mi papá la campaña. Todos los meses, viene el sábado y domingo. Entonces mi papá dijo, vamos a llevar a este hermano a orar por la vamos. Y no ese es su nombre, ¿no? Y está en la pieza. Y primera vez que mi papá me deja pasar, porque siempre, yo el cabro chico, espera afuera, yo espera afuera. Y entramos y dice, ¿puedes pasar? Me dice papá. Y entramos y el evangelista la mira y le dice, arrepiéntete y vas a ser sanada. No dijo nada más. Y yo quedé ahí. Mi papá dijo, sale enseguida. Sale. Y entró mi papá a hablar con ella. Claro, estaba en un pecado moral. ¿Se entiende? ¿Estoy diciendo que el pecado trae enfermedad? No. Aunque puede ser así. No. Sino que en los padecimientos el Señor nos va perfeccionando en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entienden? En el padecimiento Dios nos va formando en la madurez. ¿Qué es la madurez? Aprender a contentarme cualquiera sea mi situación. Es fácil decirlo acá. Lo difícil es vivirlo en la vida. ¿Se entiende? Me toca vivir solo. Pero ¿cómo si dice la palabra de Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Bueno, pero el Señor te lleva este tiempo solo. ¿Pero hasta cuándo, Señor? Hasta cuando Él diga. Y si es para siempre, para siempre. Ese es mi papá hablando conmigo. Es decir, para siempre, para siempre. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Jesucristo, aún en su santidad, aún en su vida plena con su Padre, aún siendo un excelente hijo, aún viviendo todo eso, Él tuvo que padecer para aprender la obediencia. Y dice el versículo 9, por favor, y habiendo sido, ¿qué dice? Perfeccionado. Yo no tomaría un ministerio si no sé que he sido perfeccionado en Dios para hacerlo. Si no, voy a vivir en el ministerio lo que debí vivir antes de ese proceso. Entonces, cuando le pregunté a la maestra Trinidad, casada con el pastor Juan Sáez, pastor de la Granja, en ese tiempo era maestra escuela dominical de la iglesia en Ñuñoa, donde yo asistía, en Ñuñoa. Dije, hermana Chini, ¿por qué el Señor muere a los 30 y no antes? Me dijo, porque la mamá estaba viuda. Allá, ¿y dónde? No, así dice la tradición. Entonces tuvo que cuidar a su mamá. Y yo me quedé con los hermanos. Bueno, será, dije yo, no era así. Él no podía haber muerto a los 12, a los 14, a los 15. No somos nosotros los que lo colocamos el tiempo. Es
Dios el que dice, ha sido perfeccionado. Entonces, cuando fue perfeccionado, fue autor de eterna salvación y fue declarado por Dios sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Superó todo, caminó el proceso, el otro proceso y dijo, sí, ha sido perfeccionado. Este es el tiempo que vas a la cruz, no cualquier día. No morir de una piedra, no morir de un infarto, no morir, no. Cuando en Nazaret quisieron matarlo, ¿se acuerda? Porque, ¿se acuerda de Nazaret cuando abrió el libro, el rollo, y era Isaías 6? Y dice, la palabra se cumple hoy en mí. Quisieron matarlo, ¿cierto? Y desapareció entre ellos. O sea, él podía hacerlo, podía esquivar la muerte. Pero llegó el momento en que tuvo que enfrentar y hacer la muerte. Entonces significa que el conocimiento bíblico, el conocimiento de los papás, sino también los padecimientos van formando esto. Vamos con nosotros ahora. Nuestra posición de hijos. Vamos a Hebreos capítulo 5. Estamos ahí mismo, ya lo leímos recién. Manténgase en el capítulo 5 para más adelante. Juan 1, 12, 13 dice claramente, lo vamos a leer, nuestra calidad de hijos. No todos son hijos, no todos son hijos. Criaturas sí, criaturas de Dios son. No todos son hijos. 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, primera acción, recibir a Cristo. Segundo, a los que creen en su nombre, segunda acción, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, derecho, autoridad. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Eso somos nosotros. Somos hijos de Dios engendrados por Dios. Esto se refiere exclusivamente al nuevo nacimiento que el Señor explica en el capítulo 3 cuando habla con Nicodemo. ¿Cierto? Nicodemo le pregunta, ¿qué es esto, Señor? Este es un nuevo nacimiento. Es que esto no está en ninguna religión. No hay ninguna religión que hable sobre el nuevo nacimiento. Y el Señor establece el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el nacer como hijos de Dios. Y ahí está el punto del quiebre. Porque así como hablamos de hijos de Dios, los hijos de Dios son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque el concepto hijo, llevado al griego, equivale a grado de madurez o no grado de madurez. Me explico. Cuando nosotros hablamos de hijos recién nacidos, esto está en Gálatas 4:19, si van conmigo o se lo ponen ahí en pantalla. Gálatas 4, versículo 19, dice, hijitos míos, ¿no? El apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado por vosotros, y usa la palabra tecnón o tecnos, que significa un hijo recién nacido. Y al hijo recién nacido nosotros no le damos responsabilidad. Porque ese hijo recién nacido necesita la crianza, necesita la leche materna, necesita los cuidados, necesita toda la atención posible para que ese hijo pueda crecer y pueda crecer en forma normal. Entonces, cuando hablamos de hijos en general, puede que todos somos hijos, pero hay hijos que son recién nacidos y no alcanzan a tener una madurez para recibir alguna responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo o ejercer alguna responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Pueden acompañar, pueden estar ahí, pueden hacer presencia, pueden estar cantando, pero no podemos darle responsabilidad. Es como si usted a sus hijos pequeños le hubiera dado la responsabilidad de la economía de la casa. No lo puede hacer, porque son hijos recién nacidos. Entonces Pablo, cuando ve a los Gálatas que retroceden en la fe, ¿qué dice? Hijitos, tecnón, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque Pablo se sentía el padre espiritual de los Gálatas y habían retrocedido una verdad tan fundamental del Señor. Habían retrocedido al judaísmo. Entonces Pablo dijo, voy a tener que volver a hacer todo el proceso de nuevo. Y los trata como hijos recién nacidos. Entonces, cuando hablamos de un hijo recién nacido y lo comparamos con Cristo, evidentemente Cristo no podía morir en la cruz, necesitaba todo el proceso que cualquier ser humano puede tener. El segundo concepto que tenemos es el concepto paidos. Hebreos 12:5, ahí aparece. El 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío,
esa parte que dice, hijo mío o hijos, se refiere a una persona que se coloca bajo formación. El paidos es aquella persona que pasa al discipulado. Es la persona que necesita ser formada por otro. Y aquí quiero detenerme un poquitito. Toda persona necesita de un tutor que lo guíe bíblica y espiritualmente hasta que alcance la madurez. ¿Son buenos discipulados bíblicos? Claro que son buenos. Pero también es buena la guianza. Y el pastor está hablando sobre esto. Evangelizamos para discipular. Es decir, si hay evangelismo y no hay discipulado, la persona no tiene la capacidad de poder crecer y madurar, pero está en paidos. Todavía no puede tener algún oficio, algún puesto, algún don, alguna gracia, porque está en proceso de crecimiento en el Señor. Está preparándose en el Señor. Cuando hablamos de discipulado, hablamos también de que necesita aprender por imitación. Pablo dice, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo el Señor. Lo que falta en este mundo son líderes. Lo que faltan son personas a las cuales poder guiarse. Lo que faltan son personas a las cuales uno se pueda someter y decir, quiero llegar a ser como Él, necesito ser como Él ora, como Él canta, como Él busca a Dios. Porque eso, los discipuladores puestos por los pastores en esta iglesia, no solamente tienen que aprender la cámara, y no solamente tienen que hablar lo que está en el libro, sino que ellos mismos se constituyen como ejemplo para sus discípulos. Si no, es imposible que el discipulado pueda funcionar. El discipulado es por imitación. Si el discipulador no asiste a la iglesia, si el discipulador no levanta los brazos, no ora al Señor, el discípulo más pequeño que está siguiendo lo está viendo, no le va a decir nada. Pero dice, hay una contradicción entre lo que enseña Dixie y lo que veo que hace acá en la iglesia. ¿Se está entendiendo? Porque afuera estamos llenos de personas que separan la vida privada de la vida pública. Te dicen, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Pero ¿qué dice Pablo? No, sean imitadores de mí. Cuando Pablo toma a Timoteo y lo deja, ¿cierto?, estableciendo ancianos en muchas iglesias, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que has visto en mí, lo que has oído de mí, todo esto transmítelo a otros hombres idóneos para que ellos también transmitan. Entonces es todo por imitación, todo es por imitación. Entonces tiene que verse, porque tiene que haber justamente un tutor al cual una persona se puede aferrar. ¿Qué falta afuera? Faltan líderes, faltan personas a las cuales alguien se puede tomar y quedarse ahí hasta que su vida pueda crecer. Este hombre, el padre Hurtado, ¿no?, fundador del Hogar de Cristo, dijo una frase que a mí me impresionó, no sé si la vamos a entender todos, pero me gustó mucho. Dice, para enseñar se necesita saber, pero para formar se necesita ser. ¿Se entiende? Tus hijos te están mirando a ti. Ellos aprenden de ti a orar, a buscar a Dios, a tener cultura de culto. Ellos no van a aprender si yo con ellos cambio, dice ya, fuimos al culto, yo te compro un completo después del culto, te pago esto, lo otro, para que se puedan... No, ellos tienen que aprender de mí. El discípulo es un hijo pequeño que necesita ser formado, educado, trabajado, con él avanzar, con él trabajar. ¿Para qué? Para que alcance su estatura. ¿Se entiende sobre esto? A veces tenemos discípulos, hermano, ¿puedo orar? Dice, no, pero atrévase. Y le enseñamos y trabajamos con él hasta que lo ore. Hermano, ¿usted habla lengua? No, hermano, tiene que hacerlo. Es su derecho, ser bautizado es un don, es un regalo, tiene que hacerlo. Hermano, está ayunando, lo puede hacer. No, pastor, me cuesta mucho. ¿Sabe cómo ayunar? Le he enseñado. No, pastor, ya. Y ahí estamos. ¿Se entiende lo que estoy hablando, hermano? Entonces, el paidos es aquella persona que se deja formar. Y aquí, a lo que el hermano Luis Cani la otra vez lo dijo muy bien, y lo vuelvo a repetir. Ya, lo voy a volver a repetir. Se está usando en esa agenda progre, ¿cierto?, que venía de las Naciones Unidas y que muchos países adoptaron, que hoy se está realmente en retroceso absoluto. Se habló de deconstruir. ¿Lo he escuchado? Hay que deconstruir o desconstruir para construir una nueva sociedad. Entonces, ¿qué hacían a los más jóvenes en las universidades, en la escuela secundaria? Era
renunciar a lo que se había aprendido y volver a construir otro concepto, otra verdad y otra cosa, y había que desconstruir. Bueno, aquí no es tan distinto. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar sobre esto, sobre su reino, sobre su palabra, dijo, ¿oíste que fue dicho? ¿Lo ha leído? ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, en mi reino, en mi gobierno, esto no será así. Sino que se amarán unos a otros. Amarás a tu enemigo. ¿Lo dice, cierto? Y si él tuviese hambre, le darás de comer. O sea, el Señor viene a decir, esto es el discipulado. Vengo con una vida hecha. A mí nadie me enseñó a esto. Yo lo aprendí solo. No, el discipulado es justamente quebrar esa forma de vida que traíamos y ponerlos bajo la forma de vida que traen. Y esto es un proceso. No son las 7 lecciones, no son los 7 libros en que un certificado, listo hermano, terminó. Usted y yo sabemos que no es así. Que hay etapas de madurez en la vida que tienen que irse dando. Y este es el momento de pensar. Este es el mes de enero recién, el mes más largo del año, 35.000 días. Este es el mes de enero. Y digo, Señor, ¿cuáles son las áreas en que yo debo ser formado y discipulado? Y a veces rechazamos una enseñanza, rechazamos un consejo pastoral, rechazamos lo que se está diciendo y nos olvidamos y seguimos con nuestra vida. Y Dios dice, no puedo usarte. Estás siendo perfeccionado y no aceptas la perfección, porque la perfección empieza con la corrección de mi vida. ¿Se entiende esto? Había ingresado recién al pastorado acá en Chile, tenía 30 añitos. Y bueno, ya saben, me tocó Pudahuel, ahí había que construir templo, levantar todo lo que es la plantación de iglesia. Y conté con la ayuda de Erika, mi hermana menor, y María Elena, la que es misionera, juntos ahí construyeron al Señor. Y me llamó un pastor, a mí y a un grupo más, a su casa. Y éramos 4. Para Sergio sería Raúl Iturriaga, estaba Ricardo Ramírez, y todos teníamos más o menos como la misma edad, 30 años. Hizo un tremendo asado, nosotros felices. Dijimos, oye, y era jefe. Oye, ¿y tú sabes? No, uno siempre va con temor, estar haciendo mal las cosas. Y dijo, casi los doble en edad. ¿Ya? Y dijo, necesito formarlos y quitar algunas malas formas de prácticas pastorales que hemos visto por años. Si aceptan ser corregidos, los voy a corregir. Si no aceptan, entonces no lo voy a corregir. Y era como poner la cabeza, porque eso es el discipulado, poner la cabeza y permitir que nos quisieran formar y corregir formas de trabajo. Y bueno, 2 de ellos no quisieron seguir trabajando en esta área, pues se sentían un poco humillados, porque acá son los egos, son las soberbias y son los orgullos. Es que mi papá lo hacía así, es que toda la vida se ha hecho así, y toda la vida lo ha hecho así. Es que no es así. ¿Cierto? Entonces, el discipulado empieza a trabajar, ¿no? Es como que usted amarra la plantita, yo tengo plantitas ahí, y una se están doblando, y pongo el palo, y amarro el palo, y la planta quiere irse para allá, tiene que sujetarse, y cuando la veo derecha, y el tallo grueso, bueno, le saco el tutor, y eso sigue exactamente como está, porque el tutor formó al discípulo. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere usar en ese sentido? No se discipula solamente lo espiritual, se discipula todo, matrimonio, familia, aseo, ordenanza, limpieza, todo se discipula. El Señor así lo dijo. Cuando el Señor dice claramente, ¿cierto? Mateo 28, 19, ¿cierto? Y nos manda a ser discípulos que bauticen para que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y esas todas las cosas que le he enseñado es el sermón del monte. Es todo el evangelio y aparece toda la vida trabajada. Y lo último para terminar. El último hijo es el huios, que significa un hijo maduro, un hijo desarrollado. Y esto lo aprendemos claramente en Cristo, ¿cierto? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí está viviendo el paidos de Dios, la enseñanza, la formación de Dios. Y habiendo sido perfeccionado y cruza la madurez. Habiendo sido perfeccionado, entonces alcanza la altura y alcanza el nivel de huios, o sea, un hijo maduro. ¿Hacia dónde apunta el Señor? A que todos lleguemos a ese nivel, a hijos maduros, a hijos mayores, a hijos desarrollados. ¿Para qué? Para que el Señor ahí cumpla su propósito de formarnos a la imagen de su Hijo. Póngase en pie, bendito. Vamos a terminar
Hay una canción que, muchas gracias, Dios les bendiga mucho, hermano, esto es para el Señor. Hay una canción que cantamos la otra vez que tiene que ver con esto, ¿no? De menguar para que Cristo crezca en nosotros y que yo en mi humanidad pueda bajar para que Él sea glorificado. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por esta verdad que está tan clara en la Escritura, Señor, que es el propósito eterno de Dios. Conformarnos a tu imagen, hacernos a tu imagen, Señor. Llevarnos cada día en la perfección de la imagen de Cristo en nosotros, Señor. Padre, no decimos no al padecimiento. Ahora entendemos, Señor, que nuestras vidas deben pasar por situaciones, algunas difíciles, algunas amargas, algunas complejas, Señor. Pero todo esto sirve para que nuestra vida se moldee, Señor, se moldee a tu imagen, a tu semejanza, Señor, llegar a ser hijos mayores, hijos maduros, hijos desarrollados en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amén, Jesús, amén, Jesús, amén, 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 Jesús, aleluya. Todo lo que soy, todo es tuyo, Jesús. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Para que crezcas tú. Aleluya. Allí donde está, con sus palabras, dígale esto que ha cantado el Señor. Dígaselo de corazón. Que su oído escuche lo que usted está diciendo, Señor. Señor, lo que he cantado es verdad, Señor. Más de ti, menos de mí, Señor. Yo necesito menguar este año. Yo necesito menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Usa el quebrantamiento, usa el quebrantamiento. Usa el padecimiento, Señor, para humillar nuestra carne delante de ti. Nuestra humanidad delante de ti. Nos despojamos de ella para que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Quebrántanos, quebrántanos delante de tu presencia, Señor. Aleluya, queremos llegar a ser el Dios de Dios, el Hijo mayor, el Hijo maduro, desarrollado, aprobado por Dios, habiendo sido perfeccionado por Él. Gracias, eterno Dios. Gracias, eterno Jesús. A ti la gloria, el honor y la alabanza. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor. Él merece gloria, alabanza y honra. Él merece gloria, alabanza y honra en esta noche. Aleluya. Gracias, Dios.